got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, plan. En la clase pasada vimos lo que fue la parte introductoria al tema de obesidad y sobrepeso. Y en el día de hoy, esta semana, vamos a trabajar dos temas importantes, que es la evaluación del estado nutricio y el tratamiento nutricio para paciente con obesidad y sobrepeso. Recordemos que este es un parámetro y esta es una piedra angular de nuestra labor como nutriólogos en el país, atender a pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, y pues bueno, necesitamos conocer todas las directrices en las cuales se rigen precisamente el tratamiento nutricio, sobre los cuales tenemos que trabajar como nutricionistas dentro de lo que es el servicio de consultoría, ¿ok? Y pues bueno, también toda la base de lo que es el diseño nutricional o la parte del diseño del cálculo dietético, que también es importante para poder saber qué estrategia o cómo vamos a manejar entonces el plan de alimentación del paciente, ¿ok? Bien. Pues bueno, vamos a utilizar este criterio, esta bibliografía que me parece bastante práctica, es muy puntual, de la doctora Otilia Perichar Pereira del Instituto Nacional de Perinatología, donde bueno, en este libro pues bueno, ustedes pueden encontrar un compendio de diferentes aspectos principales de la nutrición clínica, entre ellos precisamente la obesidad, ¿ok? Bien. Pues bueno, vamos a comenzar con la evaluación del estado nutricio. Dentro de los indicadores directos, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que evaluar, verdad? En los indicadores antropométricos, pues bueno, recordemos que es bien importante evaluar la grasa corporal del paciente, ya sea a través de plicometría, de bioimpedancia, de pletismografía, una tomografía axial computarizada, una DEXA, que bueno, sabemos que la DEXA es la prueba de estándar, es la prueba estándar de oro o el gol estándar, ok, para poder determinar el porcentaje de grasa corporal en cualquier persona. Recordemos que este indicador clínico es un indicador primordial para poder elaborar un buen diagnóstico. Si no lo hacemos, o sea, si no conocemos la cantidad de grasa corporal del paciente, nada más nos pudiéramos estar enfocando totalmente en el peso y entonces no pudiéramos estar viendo los cambios de composición corporal, que precisamente son los que nos deben de importar dentro de lo que es el tratamiento nutricional, ¿ok? El índice cintura-cadera, porque de alguna manera nos ayuda a identificar el riesgo nutricional que se tiene en el caso de que el paciente presente una distribución de tipo androide, ¿ok? Recordemos que la obesidad central o la obesidad de tipo androide se relaciona o se correlaciona con síndrome metabólico, ¿ok? Entonces, y con resistencia a la insulina. Entonces, pues bueno, precisamente por eso es importante conocer cómo se da esta distribución de grasa dentro del paciente, ¿ok? Luego también es importante medir la circunferencia de cuello del paciente. ¿Por qué circunferencia de cuello? Este es un tema que luego a veces no es muy abordado por parte de los nutriólogos, pero bueno. La circunferencia de cuello se debe de medir para poder identificar el riesgo de SAOS. ¿Qué significa SAOS? Síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, ¿ok? Los pacientes con un grado de obesidad importante, sobre todo aquellos que tienen obesidad central, tienen el factor de riesgo de desarrollar precisamente esta apnea del sueño, que significa que se quedan sin oxígeno durante la etapa del sueño, y esto puede ocasionar pues daños tisulares o daños en los tejidos, principalmente el sistema nervioso central a largo plazo, y pues bueno, el paciente puede llegar a comprometer otras funciones cognitivas importantes, ¿ok? La circunferencia media de brazo mesobraquial, que recordemos que es importantísimo para poder evaluar también la masa muscular del paciente. Y pues bueno, también obtenerlo o utilizarlo como un pronóstico, ¿ok? Dentro de lo que es precisamente el tratamiento, ¿ok? Debemos enfocarnos precisamente en tres aspectos importantes. Pues bueno, ya mencionamos uno, que fue evaluar la distribución, que es androide y ginecoide. Evaluar, por ejemplo, si el paciente tuvo una obesidad hiperplásica o hipertrófica, porque recordemos que el paciente que presenta obesidad de tipo hiperplásica va a ser un paciente que generalmente le va a costar muchísimo trabajo bajar su porcentaje de grasa corporal, ¿ok? ¿En qué tipo de situaciones el paciente puede presentar obesidad de tipo hiperplásica? Atención. Sobre todo aquellos pacientes que tuvieron obesidad durante la adolescencia, ¿ok? O durante periodos de crecimiento importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta obesidad hiperplásica, pues bueno, va a hacer que en apariencia el tejido del paciente, pues bueno, siempre esté en abundancia, y por lo tanto, pues solamente llevarlo a un estado de obesidad donde el porcentaje de grasa, pues siempre sea alto, y pues bueno, vamos a tener que utilizar otro tipo de estrategias para que pueda bajar el porcentaje de grasa, ¿ok? Por otro lado, por ejemplo, si es una obesidad hipertrófica, es decir, el paciente ganó peso en una etapa posterior a un periodo de crecimiento, entonces tendríamos una obesidad tipo hipertrófica. ¿Qué significa?
es que el adipocito está más grande y que disminuyéndolo de tamaño, pues se puede lograr una buena apariencia y sobre todo se puede lograr una buena composición corporal, ¿ok? La existencia de esteatopigia, recordemos que la esteatopigia, pues bueno, es una situación donde el paciente presenta una distribución de tipo ginecoide muy marcada y que se relaciona con deficiencia vascular de miembros inferiores, ¿ok? Como esta imagen que tenemos aquí en esta diapositiva, ¿ok? Aquí la chica, si se fijan, pues bueno, ópticamente la distribución que tiene respecto a su torso en los miembros inferiores, lo que son nalgas y piernas, pues es muchísimo más, ¿no? En cuestiones de grasa corporal. Entonces la esteatopigia se ha correlacionado en los últimos años con situaciones metabólicas, sobre todo vasculares, en cuestiones, por ejemplo, inflamatorias vasculares crónicas. Entonces, los pacientes que sufren de este tipo de distribución o que tienen esta distribución de grasa corporal, mejor dicho, pues bueno, tienen que buscar la manera en la cual, pues bueno, también buscar este ajuste dentro de su composición corporal, ya sea a través de ejercicios específicos o de una rutina de ejercicio que les permita pues reducir esas áreas corporales, ¿no? Para precisamente tener un control sobre sus miembros inferiores y que no tenga un problema de vascularidad posterior, ¿ok? Bien. Estas son algunas situaciones también dentro de la evaluación de estado nutricio, por ejemplo, dentro de la evaluación bioquímica, todo lo que se llega a solicitar. Recordemos que, bueno, podemos solicitar una química sanguínea para poder evaluar precisamente la glucosa, para poder checar si no hay una situación, por ejemplo, de metabolismo con los carbohidratos, una hemoglobina glucosilada fracción A1C para verificar precisamente el metabolismo de los eritrocitos, ¿ok? Y ver precisamente cómo ha estado el control glucémico real del paciente. Recordemos que la hemoglobina glucosilada es un indicador de mejor pronóstico, o mejor dicho, es un indicador más fiel, ¿ok? Más preciso del control glucémico del paciente, ¿ok? Sobre todo el paciente que ya presenta diabetes mellitus. Una curva de tolerancia oral a la glucosa en el caso de que sospechemos, por ejemplo, de una diabetes o de una resistencia a la insulina, ¿ok? El índice HOMA, que bueno, se puede calcular de resistencia a la insulina, un perfil de lípidos, por supuesto, para poder verificar o descartar alguna dislipidemia o alguna situación, por ejemplo, con el metabolismo de los lípidos, en especial, por ejemplo, también con los triglicéridos. Un perfil, por ejemplo, un perfil de función hepática, ¿ok? Para revisar TGO, TGP, para revisar DHL, para todas estas enzimas hepáticas que nos hablan precisamente tal vez de alguna situación de inflamación en el hígado, ¿ok? Un perfil de función renal, pues bueno, en el caso de que sospechemos que el paciente tenga alguna situación ya complicada a largo plazo o bastante crónica, ¿ok? Y pues bueno, podemos solicitar albuminas séricas, podemos solicitar proteína transportadora del retinol, ¿ok? Y otro tipo de indicadores bioquímicos para poder verificar o para poder checar precisamente pues cómo se encuentra el paciente, ¿ok? Dentro de la evaluación clínica ya hablamos pues solamente de algunos aspectos que fueron importantes, pero bueno, verificar sobre todo la historia de peso. Dentro de los antecedentes heterofamiliares, muchas veces como nutriólogos o como nutricionistas no focalizamos la historia de peso del paciente. Eso es bien importante. Cuando un paciente dentro de su historial de peso presenta pesos muy grandes o digamos está habituado o presenta pesos habituales muy grandes, va a ser mucho más complicado que lo podamos llevar a un peso teórico ideal, ¿ok? Entonces por eso siempre la referencia por excelencia clínica siempre va a ser el propio paciente, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera, pues el paciente conoce su estado metabólico, conoce su historia y entonces pues, te puede ayudar un poquito como a ir mejorando toda su situación, identificando precisamente dónde se le puede ir ayudando, ¿ok? Porque sabemos que pues obviamente hay situaciones donde va a ser muchísimo más complicado poder ayudar al paciente sabiendo que a lo mejor desde su infancia o desde su adolescencia ha presentado cuestiones de problemas con el peso, ¿ok? Verificar también si ese sobrepeso o esa obesidad no está correlacionada o asociada a algún medicamento, porque a veces, por ejemplo, son pacientes que están bajo tratamientos de corticosteroides o son pacientes que están bajo tratamientos de otro tipo de fármacos que tienen como consecuencia o como efectos adversos el aumento de peso. Entonces por eso siempre es bien importante que estemos revisando dentro de la historia clínica nutricia pues todos estos aspectos de tratamientos que sean por ejemplo paralelos o que sean colaterales
a la causa o al motivo de consulta, ¿ok? Sí, claro, tendríamos que relacionar o tendríamos que descartar, por ejemplo, un Cushing, una deficiencia de leptina, una resistencia a leptina o una hiperleptinemia, que bueno, sabemos que en los pacientes con obesidad siempre van a presentar una hiperleptinemia, pero ¿qué onda con la resistencia, no? Obviamente son estudios que son bastante caros, que como nutriólogos la parte en la practicidad de la clínica difícilmente lo vamos a poder identificar, ¿ok? Pero precisamente también en la labor del nutriólogo está en enfocarnos y en hacer un buen trabajo clínico, en hacer un buen trabajo de diagnóstico, ¿ok? Y pues obviamente verificar todas las comorbilidades que se presenten con el paciente asociadas a la obesidad, ¿sí? Que bueno, está la hipertensión arterial sistémica, están las dislipidemias, está el síndrome metabólico, están las alteraciones hepáticas, la diabetes, por supuesto, que está correlacionada con la obesidad, sobre todo la diabetes tipo 2, en pacientes jóvenes, por ejemplo, que ya se está haciendo mucho más frecuente en la consulta. Descartar la apnea del sueño, como les comentaba, que también midiendo circunferencia de cuello lo podemos identificar como riesgo. Ciertos tipos de cáncer que se han asociado también a la obesidad. Y bueno, en el caso de las mujeres, el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Que eso, bueno, tendrá que más bien verificarlo un ginecólogo, pero bueno, nosotros también podemos participar o coadyuvar en el diagnóstico, ¿ok? Bien. ¿Qué onda con la evaluación dietética? Pues bueno, con la evaluación dietética, ustedes pueden emplear varios instrumentos, pueden emplear desde un recordatorio de 24 horas para poder identificar más o menos o poder estimar la ingesta. Ojo, los pacientes con obesidad generalmente tienden a subestimar muchísimo su ingesta, ¿sí? O sea, ellos no reportan realmente lo que se están comiendo, ¿sí? Entonces es muy complicado a veces que el paciente con obesidad pues te diga la verdad, ¿no? En la consulta. Entonces ellos tienden a subestimar mucho, sobre todo raciones y cantidades. Entonces por eso como nutriólogos es bien importante pues verificar toda esta parte de la alimentación, verificar las cantidades y ver que bueno pues el paciente poco a poco vaya siendo mucho más consciente de su ingesta y que poco a poco también vaya desarrollando un mecanismo de psicoeducación, ¿sí? Pues bueno, podemos también aplicar una encuesta de dieta habitual para conocer, por ejemplo, el régimen alimentario, conocer hábitos, conocer gustos, preferencias alimentarias dentro del plan de alimentación, porque muchas veces los pacientes con obesidad dejan de ir con el nutricionista por los menús, porque no hay una variedad en los menús, porque no hay una variedad de presentación en los platillos y eso hace que el propio paciente se sienta incómodo y genere resistencia hacia el tratamiento y termine por abandonar el tratamiento, ¿sí? Entonces por eso es bien importante que pues bueno, como nutricionistas podamos ofrecerles también una variedad, ¿verdad? Dentro de su dieta, ¿ok? Verificar precisamente cómo están esta distribución de macronutrientes para después precisamente cotejar, ¿sí? con la prescripción energética que vayamos a hacer. Y bueno, otros aspectos cualitativos de la dieta como asociación a emociones, ¿sí? Muchas veces no sabemos por qué el paciente come de más, no sabemos cómo está, o sea, por qué se da esta obesidad, no sabemos por qué se da este balance energético positivo que muchas veces se relaciona precisamente con aspectos emocionales del paciente en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces por eso es bien importante poder verificar esto con el paciente, ¿no? No somos psicólogos, no vamos a dar psicoterapia ni mucho menos, pero sí es bien importante que estemos muy al tanto de toda esta situación, ¿ok? Bien. Ahora, ¿cómo podemos clasificar la obesidad? Bueno, vimos en la clase pasada que existen varios criterios, ¿verdad? El criterio más utilizado es el índice de masa corporal. Ya vimos que solamente es un indicador meramente epidemiológico. ¿Qué significa? Que solamente me va a clasificar el paciente, me va a decir dónde está el paciente para a partir de ese, o con ese punto de partida, yo establecer cuál va a ser la estrategia de tratamiento, ¿ok? Pues bueno, tenemos varios criterios, ¿no? Que son los criterios de la norma oficial mexicana y los criterios de la OMS. Estos son los criterios de la OMS. Donde pues bueno, tenemos que un peso normal va de 18.5 a 24.9, y después tenemos la categoría de sobrepeso, las categorías de obesidad, ok, hasta la obesidad mórbida, que se le llama, o la obesidad clase 3, que es un IMC arriba de 40. Nuestra realidad es que existen ya pacientes que sobrepasan por mucho estos puntos de corte de la obesidad extrema, es decir, son pacientes que pueden presentar índices de masa corporal hasta de 80 o de 90, que están prácticamente duplicando el punto de corte de obesidad mórbida de la OMS. Entonces, pues bueno, debido a esta situación se han propuesto otros puntos de corte, otras denominaciones para poder clasificar ese grado de obesidad.
Recordemos que en México, aguas, porque en México cambia el contexto, ¿sí? Clínico. Según la norma oficial mexicana 008 del 2017 de la obesidad, que recordemos que es la más reciente, pues bueno, nos pone puntos de corte diferentes considerando la talla del paciente. Es decir, si un paciente está chaparrito, si un paciente presenta baja talla, ya sea hombre o mujer, entonces el punto de corte cambia tanto para sobrepeso y para obesidad. Por ejemplo, vemos aquí, en el caso de los hombres, se considera un hombre de talla baja aquel que mida menos de 1,60. Y una mujer de talla baja, aquella que mida menos de 1,50, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Pues solamente las personas que sean muy chaparritos o que tengan una talla muy baja, vamos a tener que considerar otros puntos de corte para poder diagnosticar ya sea sobrepeso u obesidad, ¿ok? En el caso del sobrepeso, por ejemplo, aquí tenemos sin talla baja, lo mantenemos como de 25 a 29,9. En el caso de que tengan talla baja, va a ser a partir de 23, ¿ok? Y en el caso de obesidad, por ejemplo, sin talla baja, ya sabemos que es mayor o igual a 30. Y en el caso de talla baja, pues bueno, mayor o igual a 25, ¿ok? Entonces el punto de corte se hace muchísimo más o es menor, ¿ok? En el caso de los pacientes que presenten talla baja, ¿ok? Por eso es importantísimo siempre realizar una buena evaluación antropométrica para poder decirle al paciente, pues bueno, cómo se encuentra y cómo debería de ir mejorando poco a poco, ¿ok? Perfecto. Bien, luego después, como les comentaba, pues los puntos de corte de la OMS ya no fueron suficientes precisamente para poder clasificar a los pacientes que presentaban grados de obesidad muy extremos. Y es así, o fue así como la Sociedad Americana de Obesidad, pues bueno, propuso esta nueva escala que, bueno, ni tan nueva, ¿verdad? Ya tiene bastantes años, pero bueno, donde se puede clasificar al paciente que tenga todavía grados de obesidad muchísimo mayores, ¿ok? Por ejemplo, el paciente que presenta, bueno, obesidad mórbida lo llaman como aquella que va de 40 a 49,9, ¿ok? Luego tenemos una obesidad clase 4, que la Sociedad Americana lo llama superobesidad, ¿ok? Que ya va de un IMC de 50 a 59,9. Luego tenemos una super obesidad o una persona o una obesidad masiva que le llaman, que va de 60 a 69,9. Y pacientes que presentan mega obesidad o que son mega obesos, ¿ok? Que presentan un IMC por encima del 70, ¿ok? Entonces, pues bueno, nuestra realidad es que en la sociedad moderna, en esta modernidad alimentaria que estamos viviendo, pues hay bastantes personas que presentan grados de obesidad muy graves, ¿no? Entonces, precisamente por eso, es de ahí el porqué la necesidad de presentar ahora este tipo de puntos de corte, ¿ok? Bien. Y pues bueno, como les comentaba, el IMC, dejó de ser un indicador, digamos, de diagnóstico preciso. Y ahora fue entonces como se propone un nuevo indicador que se le llama el RFM, ¿ok? Por sus siglas en inglés, Relative Fat Mass, ¿ok? Que es masa grasa relativa, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahora varias asociaciones, varios colegios de nutriólogos en el país, pues están proponiendo, no solamente en el país, sino en el mundo, no están proponiendo que utilicemos ahora este nuevo indicador en lugar del índice de masa corporal, ¿sí? Entonces el clásico de peso entre talla al cuadrado ya no, ¿ok? Sino que utilicemos este indicador porque es mucho más preciso en cuanto al diagnóstico de obesidad, ¿ok? Es decir, se acerca más a una, o digamos, si lo comparan con, este indicador lo compararon con el que es el gold estándar o el estándar de oro, que es el DEXA. Recordemos que el DEXA nos ayuda a diagnosticar por estándar de oro la obesidad. Entonces, este indicador pues son de los más precisos y de los más cercanos precisamente a esta técnica que es la DEXA, ¿sí? Entonces, precisamente aquí tenemos la fórmula para poder calcular este RFM. Tenemos dos propuestas, ¿no? Donde dice RFM igual a 64 menos 20 por la talla en metros entre cintura, la cintura en centímetros por supuesto, y en este caso, bueno, más 12 por sexo, y el sexo dependiendo, ¿no? Si es hombre vamos a poner un 0, si es mujer vamos a poner un 1, ¿ok? O bien tenemos la que está abajo, ¿no? Que es ecuación para mujer y luego ecuación para hombre, ¿ok? Entonces precisamente este tipo de ecuación nos van a permitir pues tener un diagnóstico mucho más preciso, ¿no? Porque el índice de masa corporal pues consideraba precisamente nada más el peso y la talla. Si se fijan aquí, este algoritmo matemático considera la talla y considera la talla, la cintura del paciente, que no considera, por ejemplo, el índice de masa corporal,
Y también considera una variable que es el sexo, ¿sí? Que en este caso si es hombre o mujer. Entonces, precisamente ahora, al incorporar estos 3 indicadores, pues bueno, la fórmula se vuelve muchísimo más completa, ¿ok? Bien. Bueno, esta es la fórmula que ya les había mencionado. Bueno, aquí la tienen ya un poquito más grande para que ustedes la puedan calcular y la puedan utilizar en un futuro dentro de sus consultorías o con sus pacientes, ¿ok? Bien. Bueno, continuando nada más con la evaluación del estado nutricio, pues bueno, dentro de los bioquímicos ya hablamos de la glucosa en ayuno, del perfil tiroideo, el perfil de lípidos, la curva de tolerancia. En los clínicos, pues evaluar precisamente qué pasa, por ejemplo, con este asunto de la resistencia a la insulina a través de la acantosis nigricans. La deformación ósea, evaluar el arco plantar del paciente, que muchas veces no se evalúa, ¿sí? Entonces, porque el paciente, pues bueno, a veces se le dice haga ejercicio y pues bueno, a veces el paciente presenta una situación ortopédica bastante comprometedora y no puede incorporarse de manera inmediata a la actividad física, ¿sí? Sino que tiene que hacerlo de manera paulatina y a través de precisamente mejorar toda esta situación de su sistema esquelético, ¿ok? Realizar una buena anamnesis, que es tremendamente importante, como yo les comentaba, evaluar la historia de peso, evaluar, por ejemplo, todos los intentos que ha tenido el paciente para bajar de peso, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente a mayor, ¿cómo se puede mencionar? A mayor cantidad de tratamientos, generalmente el paciente pues ya presenta derivaciones y ya presenta comportamientos alimentarios que a lo mejor pueden ser muchísimo más resistentes para el tratamiento. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es importante evaluar, pues bueno, qué ha hecho el paciente, cuánto ha bajado de peso, en cuánto tiempo lo ha hecho, qué ha hecho para bajar de peso. Entonces, toda esta parte que son situaciones bien importantes, ¿ok? Luego tenemos los indicadores dietéticos, como ya mencionábamos, pues es importante evaluar el patrón alimentario, cuánto come, evaluar las raciones, a qué hora come. La palatabilidad, por ejemplo, que es importante. Recordemos que los pacientes generalmente presentan umbrales muy elevados de glucosa o de azúcares, de carbohidratos, o también umbrales muy elevados de grasa. Entonces, pues es importante evaluar estos indicadores de palatabilidad dentro de lo que es el tratamiento del paciente para poder mejorar precisamente pues toda esta situación, ¿ok? Luego, pues bueno, evaluar los ciclos circadianos, que ahora es una situación, es una línea de investigación dentro de la nutrición, pues bastante moderna y pues bueno, bastante actual, ¿no? Cómo impacta pues toda esta parte de los ciclos circadianos desde varios sistemas, ¿no? De clasificación, desde aquellos que lo clasifican en pacientes diurnos y pacientes nocturnos, desde que si el paciente realiza la mayor parte de sus actividades durante el día o bien la realiza durante la noche, si el paciente toma una siesta o no toma una siesta durante el día. Entonces, bueno, son todos esos aspectos que se están correlacionando precisamente a nivel metabólico, ¿sí? Y que tiene que ver, bueno, precisamente con que el paciente empiece a modificar todas estas conductas dentro de su estilo de vida, ¿no? O sea, que es una persona que, bueno, trate de hacer la mayor parte de sus actividades durante la mañana para que pueda trabajarlos, ¿no? Y para que de alguna manera su metabolismo pueda estar trabajando durante el día y pues no solamente se mantenga totalmente en reposo, ¿sí? Y bueno, y la respuesta metabólica y genética que, bueno, tiene toda esta situación, ¿ok? Bien, bueno, ya existen ahora, ¿qué onda con el tratamiento de obesidad? Bueno, sabemos que existen ahora pues nuevos paradigmas, ¿no? Para poder evaluar el tratamiento de obesidad, o para poder hacer un tratamiento de obesidad ante la modernidad alimentaria. Pues bueno, existen muchísimas estrategias, ¿no? Que se han manejado, desde un sistema cetogénico, desde un sistema, por ejemplo, de ayuno intermitente, desde planes de activación física como el HIIT o como el Tabata, tratamientos, por ejemplo, a lo mejor que son un poco más caros, ¿no? Inclusive como el Inmunocal, ¿sí? Entonces bueno, son tratamientos que resultan bastante costosos y que a veces, pues bueno, yo finalmente yo les he dicho, ¿no? En mi experiencia, si al paciente le funciona, pues que lo haga, pero siempre y cuando pues solamente sepamos que le va a servir a largo plazo, ¿ok? Y bueno, este libro se lo recomiendo yo. Es un libro que está editado por la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Subirán. Y pues bueno, tuve la oportunidad de trabajar con los autores, los conozco a todos ellos y pues bueno, ellos son, la verdad, en México son los que manejan las pautas, ¿no? Y manejan todo lo que son los nuevos paradigmas de tratamiento de obesidad y obesidad mórbida, ¿no? Entonces por eso siempre es importante que le echen una ojeada. La verdad, pues vale la pena y pues bueno, digo que lo consideren también para a futuro, ¿ok? Bien.
Pues bueno, dentro de este libro que presenta precisamente la clínica del Salvador Subirán, ellos integran una escala a su evaluación clínica que se le llama la escala o el sistema Edmonton, ¿ok? Que es la escala EOS, es decir, Edmonton Obesity Staging System. Es un sistema de estadios, ¿ok? Para obesidad. Edmonton porque es el apellido del médico quien lo propuso, ¿ok? Y esta es una herramienta que proviene de Canadá, que ya se está utilizando durante bastante tiempo. Y bueno, en México, pues bueno, tiene poco. ¿Por qué? Porque recordemos que la obesidad es una enfermedad bastante compleja. La obesidad es una enfermedad que, pues bueno, engloba no solamente aspectos sociales, engloba aspectos emocionales, engloba aspectos biológicos, metabólicos, culturales, genéticos y otro tipo de, inclusive hasta de política pública, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta herramienta permite clasificar al paciente en función a varios criterios de funcionalidad, ¿sí? Es decir, qué tan funcional es el paciente respecto a varias situaciones. Bueno, primero, como menciona aquí, evalúa factores de riesgo o comorbilidades que se asocian a la obesidad, evalúa síntomas físicos, síntomas psicológicos, evalúa la funcionalidad social del paciente, o que, digamos toda esta situación que puede llegar a presentar, y bueno, finalmente el índice de masa corporal, ¿ok? Aquí, bueno, esta es la clasificación inicial. Primero clasificamos al paciente según su índice de masa corporal, ¿no? O sea, si está según criterios de la OMS, ¿ok? Según si está en obesidad tipo 1, tipo 2 o tipo 3 o mórbida, ¿ok? Que bueno, aquí están los puntos de corte que ya los hemos trabajado anteriormente. Luego, pues bueno, existe, entonces esta escala son 4 etapas, ¿sí? 4 etapas. Y bueno, o 4 estadios, ¿no? Clasifica al paciente en diferentes estadios. Y bueno, viene un caso clínico de ejemplo en cada uno de los estadios, ¿no? Por ejemplo, si está en una etapa 0, es que no presenta factores de riesgo, no presenta factores físicos, no presenta síntomas psicológicos, no presenta limitaciones para nada. Ejemplo, paciente activa físicamente, paciente femenina activa físicamente con un IMC de 32, o sea, el IMC no está tan grave, es una obesidad, por ejemplo, pues tipo 1, ¿ok? No presenta factores de riesgo, no presenta síntomas físicos, no presenta cuestiones de autoestima, ¿ok? O digamos alguna implicación de la autoestima y tampoco presenta limitaciones funcionales. Entonces decimos que es un paciente de clase 1. ¿Por qué de clase 1? Porque bajo criterios de IMC, pues bueno, tiene una obesidad tipo 1, ¿ok? Y luego tiene un estadio 0, ¿ok? Tiene una obesidad con estadio 0, de acuerdo a esta escala de Edmonton, porque no presenta esta escala no presenta todas estas implicaciones clínicas, ¿ok? Luego tenemos un caso de un paciente 1, ¿ok? Por ejemplo, aquí ya el paciente puede llegar a tener factores de riesgo subclínicos, ¿no? Relacionados a la obesidad. Por ejemplo, alguna comorbilidad como la hipertensión, que tenga ya que empieza a presentar hipertensión limítrofe, que comience con situaciones de resistencia a la insulina, con alguna inflamación hepática, inflamaciones hepáticas elevadas, que presente síntomas físicos medianos o digamos leves, ¿ok? Que a lo mejor no requieran de algún tratamiento, ¿no? Por ejemplo, presentan ahí como alguna disnea moderada, algún dolor, por ejemplo, algún dolor o algún malestar ocasional o fatiga. O bien que presenten también síntomas psicológicos relacionados con la obesidad, también como muy leves, ¿ok? Pero que no afecten precisamente la calidad, ¿no? Como por ejemplo, o sea, que la calidad de vida no se ve impactada. Y vemos aquí un ejemplo de un caso. Dice que es un paciente femenino de 38 años de edad con un IMC de 59.2. Presenta hipertensión limítrofe, ok, también presenta dolor en la espalda, en la espalda media, ok, en la espalda baja, perdón, presenta dolor de rodillas y bueno, el paciente no requiere atención médica o en cuestiones de intervención. Entonces, este sería un paciente de clase 3. ¿Por qué clase 3? Porque tiene un IMC de 59.2, entonces está es una obesidad mórbida, ok, está por encima del 40, entonces por eso es una clase 3. Y está en un estadio 1 porque ya presenta cuestiones subclínicas como en el caso de la hipertensión limítrofe y también ya presenta dolor, ¿no? Dolor en rodillas y dolor en espalda que a lo mejor no tienen ningún compromiso, pero están ahí, ¿ok? Bien. Luego después tenemos, bueno, el estadio 2 donde el paciente ya tiene comorbilidades ya establecidas o fijas, ¿ok? Que se asocian con la obesidad.
hipertensión lateral sistémica, diabetes tipo 2, apnea del sueño, síndrome de ovarios poliquísticos, osteoartritis o bien enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿ok? O bien que presentan algún síntoma moderado psicológico como depresión, trastornos de alimentación o trastornos por ansiedad, o bien que presenta ya alguna limitación en sus funciones, ¿ok? Como por ejemplo que ya sin que la calidad de vida se vea impactada, pero ya presenta alguna implicación, ¿ok? Vemos el caso ejemplo. Dice que es un paciente masculino de 32 años con un IMC de 36, que tiene hipertensión primaria o grado 1 y que presenta apnea obstructiva del sueño. Entonces, pues bueno, aquí el paciente por IMC está en una clase 2, ¿ok? Y al presentar apnea del sueño, pues bueno, esto hace que el paciente, apnea del sueño e hipertensión ya diagnosticada, eso hace que el paciente, pues bueno, se encuentre en una etapa 2, ¿ok? Es decir, ya hay más implicaciones clínicas para la vida del paciente, ¿ok? Bien, luego tenemos el paciente que se puede encontrar en una etapa 3 o en un estadio 4, ¿ok? Aquí, por ejemplo, se fijan, el paciente ya presenta daño, ¿ok? Ya presenta alguna situación de daño orgánico o alguna situación de daño tisular relacionado con la obesidad, como por ejemplo el infarto agudo al miocardio, una falla cardíaca, complicaciones en la diabetes o bien complicaciones o incapacidad, osteoartritis incapacitante, ¿ok? Ya presenta síntomas psicológicos significativos, ¿ok? Correlacionados con la obesidad, como por ejemplo depresión mayor o alguna situación de ideación suicida. Presenta ya limitaciones funcionales de manera significativa, como por ejemplo ya no puede ir al trabajo o no puede hacer sus actividades de rutina, ¿ok? Y ya se reduce la movilidad del paciente, es decir, ya no se puede mover, ¿ok? Y en la parte, por ejemplo, ya se ve implicado el asunto del bienestar, ¿ok? Situaciones, por ejemplo, implicaciones significativas en el bienestar que ya pueden impactar la calidad de vida. Vemos, por ejemplo, el caso clínico de ejemplo. Es una paciente femenina de 49 años con un IMC de 67, diagnosticada con apnea del sueño, presenta enfermedad cardiovascular, enfermedad por reflujo gastroesofágico y ha sufrido también de un infarto. ¿Okay? La movilidad del paciente está limitada significativamente, asociada principalmente a gota y osteoartritis, ¿sí? Entonces, precisamente aquí ya el paciente presenta ya una situación muchísimo más compleja y pudiéramos relacionarlo o pudiéramos clasificarlo como un paciente en etapa 3 por el IMC que presenta, pero en clase 3 con un estadio 3, ¿ok? Bien, y bueno, tenemos el más grave, ¿no? La escala más grave, donde prácticamente todos los indicadores ya son graves, ¿no? Vemos el caso clínico. Por ejemplo, esta es una paciente femenina de 45 años de edad con un IMC de 54, quien está en una silla de ruedas, ¿ok? Debido a artritis que compromete, ¿no? O artritis que está paralizante, ¿ok? Tiene una hiperpnea severa, es decir, hiperventila, requiere ya de una terapia de oxígeno, como algún soporte ya de tratamiento de oxígeno, y también presenta trastorno por ansiedad o algún desorden por ansiedad, ¿ok? Entonces el paciente aquí, por el IMC que tiene y por las características de que ya no se puede mover, entonces está en un estadio 4, ¿ok? Entonces la gran diferencia entre el 4 y el 3 es que en el 4 el paciente o la paciente ya no se pueden mover, ¿ok? Ya se les es muy complicado moverse y esto pues obviamente pues va a tener implicaciones en el estilo de vida que tengan, ¿sale? Entonces por eso es importante que lo revisen, ¿ok? Bien, perfecto. Bien, hasta aquí sería lo que es la parte de la evaluación del estado nutricio y vamos a revisar después lo que es la parte del tratamiento, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a tratar al paciente?